Jessica ahí junto a los tres y tenemos conversaciones relevantes. La exposición Contactos Textiles Coloniales de los Andes ya está disponible para que todos vayamos a verla y queda tiempo, esa es la buena noticia, porque es hasta junio en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Si es que no conocen el museo, también es un buen momento para hacerlo. Tenemos el agrado de tener aquí en el estudio a quien lideró la curaduría de esta exposición, Olaya Sanfuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Felices de tenerte, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un amplio currículum. Bueno, ahora también has escrito libros de historia para niños y curadora de diversas exposiciones, y ahora te toca Contactos, esta exposición que va a estar hasta el 29 de junio del 2025. Así que queda tiempo, pero no se confíen porque el tiempo pasa muy rápido. Así que van a poder observar ahí piezas andinas y coloniales que tienen la particularidad de haber sido fabricadas durante la colonia en un escenario de contactos entre culturas. Más allá de eso, ¿por qué surge la necesidad de hacer esta exposición? Qué buena pregunta, lo de la necesidad. Me parece bien plantearlo desde la necesidad porque la cultura es una necesidad. Así que muy buena la pregunta. La verdad que me llaman del precolombino para ofrecerme ser la curadora de esta exposición de textiles coloniales. Mi expertise es más de arte colonial y este es un museo de arte precolombino. Entonces uno se pregunta ¿por qué una exposición de objetos coloniales en un museo de arte precolombino? Claro. Y eso es interesante porque en el fondo estos textiles, estos objetos coloniales están en el centro de la curatoría, pero la idea es hacer saltos en el tiempo, tanto hacia atrás, hacia lo precolombino, como hacia adelante en el tiempo, llegando incluso hasta el siglo XXI. Entonces la idea no es ver estos objetos en términos cronológicos, sino que un objeto donde se contactan, y también ahí se explica la palabra que da en el fondo sentido a esta exposición, contactos tanto de tiempos como de espacios que se conjugan y se ven en forma de capas en estos textiles que articulan la muestra. Uh-huh. Además no es lo tradicional que uno ve, acá hay mantas, hay tapices, hay pinturas. Hay una producción textil bien interesante que uno en general asocia como a otras culturas, no sé, pues te imagináis así como a los árabes haciendo tapices y textiles, pero de repente te das cuenta de que acá, en este lugar del mundo, en el siglo XVII, había mucho material y mucha cultura en ese sentido, porque también estos tapices de alguna manera representan y hablan sobre las realidades que se viven en esa época. Totalmente, bueno. El textil en el mundo andino es algo fundamental, o sea, quizás uno no lo sabe porque no lo ha estudiado profundamente, pero el textil es muy importante, acompaña al ser andino desde el nacimiento, durante toda su vida, y lo acompaña incluso en su viaje a la muerte. Y por otro lado llegan los españoles, que los textiles también eran importantes para ellos, pero además los españoles habían tenido 7 siglos de presencia musulmana en la península ibérica, por lo tanto la influencia musulmana que tú también pesquisaste muy bien, se arrastra. Claro, se arrastra y viene con su iconografía, con los usos que se hacían de los textiles. Entonces se contactan en forma violenta, en forma pacífica, en forma nutritiva, con todas las diversas formas que los contactos pueden suceder cuando hay una conquista, y entonces surge este textil colonial andino que es fruto del mestizaje de distintas culturas, y cada una de estas culturas también trayendo en sí tradiciones anteriores. Los incas, que son los que se encuentran con los españoles en el siglo XV y XVI, ya también traían otras culturas incorporadas dentro de sí mismas. Entonces hay un crisol, un palimpsesto que se puede adivinar en cada uno de estos textiles. Y lo árabe también. Más que lo árabe, porque son los árabes, es de Arabia, lo musulmán, la cultura musulmana. ¿Existe dentro de la exposición explicaciones más allá de, no sé si hay visitas guiadas? Sí. Si es que uno no alcanza eso, explicaciones en cada muestra de cómo fue realizado cada textil.
La parte más de producción y técnica propiamente tal va a estar súper bien explicada en una sala de mediación que se va a inaugurar a mediados de enero y donde... ¿Es audiovisual? No solamente audiovisual, sino que la gente va a poder hacer para entender de qué se trata en el fondo esta dificultad y esta técnica tan compleja y especializada que es la tapicería y el textil andino en general. Así que sí, a mediados de enero en esta sala de mediación se va a explicar haciendo, porque en el fondo de la única forma que tú puedes entender la complejidad que implica esto es haciendo. Y esto es una técnica bastante compleja, donde la persona que se enfrenta a un telar tiene que tener claro desde el comienzo qué es lo que va a hacer. Aquí hay un pensamiento matemático y abstracto que debe aplicarse a la dificultad del telar y de la urdimbre y la trama desde el minuto uno. Entonces, claro, todas estas complejidades de dónde se saca la lana, cómo se tiñe, cómo se urde, cómo se hila, cómo se teje, el diseño, todo va a estar súper bien explicada en la sala de mediación y también a través de las distintas explicaciones que la exposición propiamente tal te va proporcionando. Muchas veces cuando nos enfrentamos a exposiciones, ¿cierto? O a muestras, nos preocupamos de cuándo la podemos ver. Como decía la Fran, esto va a estar hasta junio del próximo año, entonces hay tiempo suficiente para verla, pero también es importante que a veces se nos pasa y no hay urgencia porque uno tampoco necesariamente monitorea de dónde vienen las colecciones o a qué corresponden o cuánto las podemos ver en Chile. Esta entiendo yo que es una colección que viene en gran parte desde Perú, ¿cierto? De coleccionistas, del Museo de Lima, cosas así bien prestigiosas, pero también de colecciones que no son tradicionales o privadas, qué sé yo. Y en Chile también, ¿cierto? Una muestra, ¿qué implica traer una muestra de cosas de la época de la colonia a Chile? Me imagino que es una pega gigante. Mira, quiero volver a lo primero que tú dijiste, que en el fondo, claro, la muestra va a estar hasta finales de junio, pero quiero volver a la importancia y la relevancia de esta exposición. Estos tapices coloniales, este tipo de textil, la única vez que se han expuesto fue en el Metropolitan de Nueva York el año 2004, o sea, hace 20 años, que se hizo una muestra de este calibre con un catálogo increíble, pero antes no se habían mostrado una serie de tapices coloniales de la forma que se hace ahora en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Entonces, claro, necesidad, volviendo a lo que decían al principio, es necesario ir a ver esta exposición, porque es la segunda vez que se muestra, es la primera vez en Latinoamérica que se muestran tantos tapices coloniales juntos como los van a ver ahora en el precolombino. Y el esfuerzo que hay detrás es enorme. Se han traído muchos objetos de instituciones museales peruanas, de colecciones privadas peruanas, muchas, que por primera vez se muestran al público y se muestran en Chile, y también hay de colecciones privadas chilenas y de colecciones museales chilenas. Entonces, no solamente hay un despliegue enorme, sino que hay un esfuerzo por aunar las voluntades peruanas, chilenas, es un esfuerzo diplomático, es un esfuerzo de la cultura, por lo tanto es una fiesta poder ver esto en el Museo Chileno de Arte Precolombino. ¿Cómo vienen, ponte tú, estas obras, supongo que requieren un tratamiento especial? ¿Cómo las mandan? Bueno, las mandan como con una babysitter. Cada una de estas piezas viene con un comisario. Y en una caja. En una caja con un comisario, sí, que resguardan que las condiciones de salud, entre comillas, de esta pieza se van a mantener desde que salen del lugar donde están albergadas hasta que llegan y hasta que son también expuestas. Este comisario vela para que las condiciones materiales de estas piezas sean resguardadas incluso cuando se exponen en el museo.
y que estén con la temperatura adecuada, con las condiciones de iluminación adecuadas. Los textiles se pueden desteñir fácilmente, entonces con la luz simplemente. Entonces son luces que están súper adecuadas a la exposición. Hay algunos textiles que te dicen que tienen que darlos vueltas, que los muestras por un lado, por 6 meses, por otro lado otros meses. Entonces cada pieza tiene sus propias condiciones de conservación y de exposición que deben ser resguardadas. Qué fortuna eso igual que tiene como característica los textiles, porque se puede hacer esto por los dos lados, en cambio que una pintura, por ejemplo, no se puede. Que igual hay un cuidado también con la iluminación, todo lo que tú mencionabas, pero con los textiles se puede, ¿verdad? Todas estas cosas tienen que resguardarse. Y bueno, estos textiles, a propósito de esto de mirarse, la museografía, o sea, la puesta en escena es espectacular, porque la misma museografía lo que está emulando es un textil. Son una estructura de metal que están simulando la urdimbre y la trama, pero con unos vidrios que no se reflejan. Entonces tú te puedes acercar mucho a cada uno de estos textiles y puedes ver, pero todos los detalles de los hilos, de las revendadas, es muy espectacular en ese sentido. Qué bonito. Bueno, nos queda poco tiempo, pero dentro de lo que tú has hablado respecto a esta exposición, Contactos, recordemos que está en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Has dicho que estos textiles permiten adjetivar las complejidades de los encuentros entre culturas y propiciar un futuro de diálogo. Y lo relevante también es como lo transversal en el tiempo y por supuesto como la historia que posee cada una de estas piezas. Pero bueno, tú como curadora e historiadora también, me imagino que observas hacia más adelante o inclusive en el presente. ¿Crees que ha ido perdiendo como una tradición los textiles en la era moderna? Porque cuando hablamos de textiles, quizá una exposición de textiles, uno como ciudadano de a pie, digamos, piensa en el pasado, piensa en una pieza como única que probablemente vamos a ver en un museo. Pero hoy en día se sigue trabajando con la misma relevancia los textiles. Es súper buena tu pregunta. De hecho, la co-curadora de la exposición es una tejedora quechua que se llama Nilda Cayañaupa, que es la fundadora del Centro de Textiles Tradicionales del Cusco, que es una institución, saludo a maravillosa amiga y tejedora Nilda. Bueno, y el Centro de Textiles Tradicionales del Cusco es una institución importante, relevante, que logra articular a varias mujeres, básicamente, y también hombres de distintas comunidades que están recuperando técnicas, iconografía, y que han logrado entonces mantener viva la tradición, y estas personas venden bien sus piezas y exponen en museos, en el Washington Museum de Textiles de Washington, en Dumbarton Oaks, en Washington también, por decir dos ejemplos. O sea, claro, son gente que ha logrado con su nombre estar en distintos museos. Muchas de ellas logran mantener a sus familias con las ganancias. Entonces, si tú me dices que es algo del pasado, no. Este es el futuro de muchas mujeres tejedoras que logran salir del anonimato, que logran salir de lo que es ser mujer en sociedades muy machistas. Entonces, no. Hay un futuro ahí y bastante relevante. Pero por sobre todo en mujeres, ¿o no? Básicamente mujeres. ¿Y generalmente vinculado a pueblos indígenas? Sí. Ya. Sí. Claro. Porque a mí me tocó hace poco, por ejemplo, estar en el sur, o sea, estoy pensando la última vez que vi textiles y que vi cómo se realizaban y todo, y era en un museo en Melipeuco que mostraba como la cultura mapuche. Entonces, claro, uno piensa, mujeres, por supuesto, te muestran como la cultura de cada familia y lo vinculas directamente aquí a la cultura mapuche, pero igual me imagino que ese espectro se va abriendo. Sí, me imagino que sí. Y lo otro que es interesante que sean mujeres que en general se ha asociado el pensamiento abstracto y matemático a los hombres, y para hacer textiles, de verdad, que necesita un nivel de abstracción y de pensamiento matemático euclidiano importante. Punto. Sí, es verdad. Así es la cosa. Contactos. Textiles coloniales de los Andes es una muestra que se desarrolla entre el 6 de diciembre de este año y el 29 de junio del próximo en el Museo Chileno de Arte Precolombino, que queda en Bandera 361, Santiago, al lado del metro, Plaza de Armas. Y la muestra se puede ver de martes a domingo, de 10 de la mañana
a 6 de la tarde. Entonces, podría ir alguien en camino ahora. Claro, por supuesto, si tienen un tiempo ahora mismo, vayan. Toda la información también está en las diferentes redes sociales de Museo Precolombino, en la página web, y yo creo que si ahí nos están escuchando educadores, bueno, por supuesto, padres, todas las personas que tengan que ver con niñez y adolescentes, es un buen momento para programar una visita quizás para el próximo año, como esto va a estar hasta junio, dejarlo ahí listo para cuando vuelvan a clases para el próximo año. Así es la cosa. Buen panorama para el verano también. Gente que necesita qué hacer en Santiago. Aquí tení un buen día de cultura, sí. y además viendo unas obras maravillosas que yo estoy viendo aquí en digital. Sí, nosotros tenemos ahí unas imágenes tan muy bonitas y en la página web también las pueden observar. Olaya Sanfuentes, curadora de esta exposición, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y los invito de verdad que vayan a ver la exposición, no se van a arrepentir. Vamos a ir, de todas maneras, hay un trabajo importante, como tú decías, no solo tuyo, sino que de todo un equipo que logró esto. Inclusive, bueno, empresas también que están vinculadas y que provocan esto, porque la cultura necesita también de privados, comentamos. Claro. Así que es parte de esta exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más en esta aldea global. Quédate con nosotros, no te muevas de la 92.9. Quédate con nosotros.